Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Diálogo en su edición especial. Ernesto López sigue disfrutando de sus vacaciones. Bueno, de hecho es el último día que estoy acá en esta mesa porque el lunes se incorpora ya al trabajo nuevamente Ernesto López. Ha sido un placer también acompañarles durante estas 2 semanas. Luisa Mayoa les saluda en este programa de viernes. El programa con nuestros panelistas, el programa especial, ya están con nosotros, vamos a recibirlo y vamos a saludarlos. Tania Pastor ya está acá en esta mesa. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, Luis. Es Diálogo con Ernesto López, sí, temporalmente con Luisa Mayoa. Una cosa extraña, me decía. Buen día, Juan, al doctor Nasser, Marvin y por supuesto a toda la audiencia de Grupo Megavisión. Marvin Aguilar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días a los contertulios y a la audiencia. Bueno, también nos acompaña Carlos Nasser. Buenos días, qué gusto tenerlo acá. Bueno, buenos días, Luis, es un gusto siempre estar en el programa. Agradecido pues con el creador por darnos la vida hasta este momento y ya vemos que las enfermedades andan al día y uno cualquier momento se siente mal. Pero gracias a Dios estamos bien. Agradecer a la dirección del canal por permitirnos el espacio, pues eso es lo importante y el pueblo necesita saber muchas cosas. Perfecto, y también Juan Maldonado nos acompaña en esta mesa. Buenos días, un gusto a la audiencia, un gusto acá a los panelistas. Y esperamos que las ideas que salgan de esta mañana puedan brindar un panorama para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Bueno, y hablando de ideas, esto es lo que llevó el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, unas reformas de asignaciones presupuestarias, y vamos a empezar hablando de esto. Ya fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa el martes recién pasado en sesión plenaria, asignación de fondos, poco más de 50 millones de dólares para 243 alcaldías, asegurando el ministro que hay alcaldías con menos de 73,000 habitantes que no tienen ingresos como para generar obras en sus municipios. ¿Cómo se recibe esta asignación presupuestaria de la que habíamos estado hablando que ya no tenían las alcaldías? Bueno, sin duda es una idea de corrección tanto a nivel de gestión como a nivel de imagen. Así lo valoro yo. En el sentido de desarrollo de gestión, porque en realidad muchas de estas alcaldías no tienen o dejaron de percibir los ingresos y cubrir gastos administrativos cuando se manejaba el FODES completamente. Entonces ahí es donde van desbalanceándose, a modo de que muchas de estas instituciones dejaron de percibir, o por lo menos de realizar algunas acciones temporales o a mediano plazo para que pudieran subsanar sus finanzas. Pero por el otro lado también es un arreglo, un ajuste más también de imagen y de desarrollo, puesto que los alcaldes fueron los que menor puntaje han tenido dentro de la imagen y desarrollo de todos, a nivel del presidente, a nivel de los diputados, y eso hace que se tenga esa punta de lanza. Los alcaldes siempre son esa base de electoral de territorio y de voto duro. Sí. Por lo tanto, tiene que también ser un reimpulso para que a través de su proyección, de sus acciones, pues vuelvan a tener esa confianza o por lo menos ese posicionamiento como antes lo tenían. La oposición dijo, el tiempo les está dando la razón en cuanto a asignación de fondos que tienen que tener las alcaldías. Sin embargo, estos 50 millones de dólares no representan más del 10-11% de lo que recibían en un año con el FODES de las alcaldías. ¿Estas alcaldías dependían de estos fondos? Doctor. Yo, mi posición es la siguiente. La alcaldía de San Salvador, Mexicano, Soyapango, Ilopango, Santa Tecla, son alcaldías autosuficientes por la población. Pero hay pueblitos que lo más que tienen son unos 5,000 habitantes, 3,000 creo yo. Y era imposible cobrarle a tanta gente del pueblito el impuesto, que la mayoría de gente tampoco lo que menos le gusta es pagar impuestos. Muchas veces se pagan porque se exigen. Por ejemplo, hasta hace 2 años salió la ley que toda compra-venta de inmueble no se inscribe si no lleva la solvencia municipal. Antes nadie sacaba solvencia y vendía la propiedad. Entonces, lo que sí puedo argumentar y ampliarme un poco es que
El FODES en realidad fue creado para poder financiar los proyectos de las alcaldías, pero ese proyecto se degeneró, porque aquí hubieron alcaldes de pueblitos que no ganaban mayor cantidad en impuestos, pero el sueldo eran $4,000, $5,000, no sé cómo lo sacaban. Un alcalde que vivía en la zona oriental, por el lado de Morazán, de fondos de la alcaldía hace como 20 años, sacó para pavimentar la entrada a su finca el alcalde. Y eso ahí está, y hasta el nombre de ese alcalde también anda por ahí. Entonces, creo yo que la decisión de haber quitado el FODES, así abruptamente, provocó este descalabro económico en las alcaldías pequeñas. Las grandes siempre se mantienen. Si hay 50 millones para repartirlos entre todos, en realidad es un 10%, Luis. Es bien poco. Lo que sucede es que con la medida que tomó el gobierno, lo hizo para restringir y controlar un poco más eficiente esos fondos. Porque como ya dije aquí, alcaldes lo ocupaban para sus proyectos privados. Algunas fiestas que celebran grandes cantidades de pólvora que innecesariamente, pues por costumbre, se han hecho. Pero ¿qué pasa? Hay calles que no se arreglaban, cunetas, algunas colonias de algunos municipios carecen de agua, tienen unas sus cantareras un poco lejos. O sea, como uno anda por todos esos lugares, se da cuenta de que en realidad el FODES fue mal administrado, fue mal dirigido por gobiernos anteriores y por alcaldías y por alcaldes corruptos que siempre, hasta algunos están presos y están condenados. El ejemplo el de Apopa, negociando con gente para esas condiciones. Entonces, ese poco de dinero, porque es poco, 50 millones, sí, aunque sea un poquitito, a medida que se vaya desarrollando el fondo, creo yo que la gente se va a ir dando cuenta de las necesidades y a lo mejor dan un poquito más. Okay. Entonces creo que la emoción o la intención que se ha creado y que el ministro de Hacienda ha hecho en darles eso, es bastante, les va a ayudar, pero para que también sean más ordenados los alcaldes. 20 municipios quedaron fuera, los pues ahí grandes, no sé por qué en realidad quedaron fuera. Primero por la población y uno por los ingresos, porque por ejemplo Antiguo Cucatlán no llega a esa cantidad de habitantes de lo que se requiere, que son 77,000, pero en realidad las finanzas del municipio son altas, por lo tanto fue una moción de excluirlos como tal. Es lo que dice yo, San Salvador, Yaucatlán, Soyapango, esos tienen bastante población, zonas industriales como Soyapango. Claro, ahí están los 20 municipios con rangos de más de 73,000 habitantes que quedaron excluidos. Eso es bueno, clasificar lo que se pueden sostener. Y al final también, bueno, no se pueden comparar con municipios como Arambala, que apenas llega a 3,000. Marvin, ¿cómo van a recibir estos municipios, estos fondos los alcaldes? Bueno, primero hay que ver la cifra que le va a tocar a cada alcaldía, ¿no? Entendería yo que hay un techo de 200,000. ¿Cómo se va a repartir? Claro. Exactamente. Y es anual. Y es anual, claro. Entonces esto a las alcaldías les va a servir para pagar sus gastos operativos, digamos. Se está hablando ahí de que tiene que ser de inversión social. Pero recoger la basura es algo de inversión social. O sea, dar becas es también algo de inversión social. O sea, es decir, lo que pueden hacer las alcaldías con ese dinero es, de alguna manera, digamos, sufragar los gastos que han tenido que ser cortados. No subirse los sueldos. Esperemos que no se suban los sueldos, ¿verdad? Eso es lamentable, ¿verdad? Si hacen eso o las dietas, los concejales, ¿verdad? O las dietas, correcto. Entonces, y hay alcaldes que además de cobrar el sueldo, cobran dietas, ¿sabes? Por asistir a las reuniones del consejo. Lo que les hace incluso un salario de $11,000. Sí. Algunos alcaldes, ojo, va con eso. Y eso continúa así. Entonces, y esas son situaciones que, digamos, deberían de evitarse. Ahora, ¿por qué se hace? Bueno, tiene mucho que ver con el resultado de las encuestas y también de la presión de los alcaldes, creo yo, que han habido tanto a nivel de Nuevas Ideas como de otros partidos políticos, en que han salido a decirle a su gente que no tienen dinero para hacer obras, y lo están diciendo porque el gobierno no les ha pasado los fondos del FODES, ¿verdad? O les ha recortado el FODES. Entonces,
Me imagino que el gobierno responde diciendo, bueno, les vamos a dar una cantidad para que puedan supletar. Tiene que ver con el resultado de la encuesta, donde la nota de las municipalidades es 4.5 de los alcaldes. Sí. La misma nota que le da 8 al presidente, le da 4.5 a los alcaldes. Entonces es claro que tiene una, digamos, una connotación político-electoral, ¿no? Lo otro es, entendería yo, que en las elecciones del 2021 vimos un cambio. Generalmente el diputado se amparaba al alcalde para poder lograr la diputación, ¿verdad? Era el diputado el que le pedía permiso al candidato a alcalde para subirse en la tarima del mitin, ¿verdad? En su municipio. Pero en las elecciones del 2021 cambió radicalmente esa tradición política que establecía esa forma, ¿no?, de operar en el territorio. Los diputados fueron electos, ¿verdad?, para apoyar al presidente. También los alcaldes, se entendió que se elegían para, gestionar ante el gobierno las obras, porque se creía que si ponías al alcalde de Nuevas Ideas, las obras estaban aseguradas porque era todo el gobierno, ¿no? Iba a ser fácil. Aquí lo que ha sucedido también es que los alcaldes no han podido gestionar obras locales. Ahí ha tenido el alcalde que descubrirse como un gran gestor, ¿verdad? Para el caso. También qué clase de liderazgo tiene la comunidad. Porque no sé si ustedes se recuerdan, usted, doctor, conoció casos en San Miguel, por ejemplo, la colonia La Presita se hizo en esta concepción de ayuda mutua. Es decir, las alcaldías ponían una parte de lo que se necesitaba, sí, y la comunidad trabajaba. Entonces, como con el FODES caímos, con el FODES caímos en que, sí, como había dinero, ¿verdad? Entonces yo mejor le pedía a usted que hiciera una empresa y yo lo contrataba a usted y usted me pasaba el diezmo, ¿verdad? Bajo de agua. Entonces hoy habría... El 15%. Dependía del proyecto, dependía del proyecto en realidad, ¿va? Entonces esa cuestión... Dependía de la negociación. Sí, también hoy tiene mucho que ver si el alcalde va a una comunidad y les dice, mire, aquí hace falta esta calle, ¿verdad? Bueno, yo les puedo dar el cemento, les puedo dar esto, y ustedes ¿qué pueden poner? Reparémosla. Y la comunidad puede decir, bueno, pues ahorita no podemos, bueno, entonces cuando puedan, aquí está mi oferta, ¿verdad? O hablar con, digamos, el caso de Intipucá en Oriente es clásico, ¿verdad? La misma gente que vive en Estados Unidos construyó la calle de entrada, la principal, al pueblo, ¿verdad? Entonces, también, ¿por qué los alcaldes no han gestionado con la diáspora de sus respectivos municipios, es que ¿verdad? Tienen que ser creativos. Sí, exacto. Sí, falta gestión. Lo que ha quedado claro, creo yo, es que hay muchos alcaldes que llegaron amparados por una bandera política, pero en realidad no están preparados para la gestión que representa ser el líder comunal. Ajá, líder comunal. Sobre todo en un escenario nuevo con la DOM. Claro, por ejemplo. Y esa parte también iba a incluirla en la mesa, Tania. Gestionar los proyectos con la DOM, muchos alcaldes dicen, sí, enviamos las carpetas, nos están dando algunos de los proyectos, pero los de gran envergadura todavía estamos esperando. ¿Es parte también de la creatividad de esta nueva gestión municipal? Sí, también es parte. Vaya, hay una crisis que venimos todavía de la pandemia, la crisis actual de la guerra de Ucrania con Rusia, pero no vamos a justificarlo todo ahí. Yo creo que hay que reconocer que la disminución abrupta, porque no fue una eliminación abrupta, sino que una disminución abrupta del FODES, pues ha tenido sus efectos evidentes. Sí estoy de acuerdo que siempre hubo un mal uso o generalizado, un mal uso, un abuso y exceso de estos fondos en bienestar de unos pocos que no eran para la municipalidad, y que la ausencia de controles parece que sigue siendo un tema actual, no es únicamente del pasado, y a pesar de que los magistrados de la Corte de Cuentas fueron electos por la administración anterior de la Asamblea Legislativa o la Asamblea Legislativa anterior, parece tener todavía un papel muy ausente actualmente. En el pasado quizás se miraba, pero todos sabemos que era como una especie de defraudación a nuestra legalidad, porque al final se emitían finiquitos en todas direcciones, pero que no eran verdaderos finiquitos o auténticos finiquitos que tenían su respaldo. Entonces creo que la ausencia de controles o la deficiencia en los controles es lo que generó la disminución en el FODES, que pienso yo que podría haberse fortalecido más el tema de la Corte de Cuentas o de la Contraloría en todos los aspectos, desde el interior de las alcaldías, por ejemplo,
antes que ver el tema de la DOM, yo de verdad que me gusta mucho el trabajo que está haciendo la DOM. Debo reconocerlo, que a donde va uno se encuentra tapada la vía porque está la DOM trabajando. Sin embargo, yo no voy a dejar de decir que la DOM no es un ente electo popularmente. Las alcaldías sí lo son, los consejos municipales sí lo son. Entonces a mí me parece que quien tiene visibilidad es la DOM y no el consejo municipal o la municipalidad, y esto evidentemente nos va a traer consecuencias a nivel de réditos electorales, porque las alcaldías, independientemente del partido a que corresponda, no está siendo la cara visible de estos proyectos, a pesar y que sean buenos gestores o no lo sean, sino que es la DOM, y la DOM es el gobierno, y el gobierno al final está representada por un partido único que es el mayoritario en la asamblea. Entonces quizás ahí hay un poco de injusticia que no podemos invisibilizar, a pesar del buen trabajo que está evidentemente haciendo la DOM, pero ese es un tema que también debe ser analizado a la par de la disminución abrupta del FODES, y este complemento pues viene a ser obviamente necesario. Y creo que hablamos en alguna vez en este panel y decíamos, no podemos evaluar todavía los resultados de la DOM porque se acaba de crearse y todavía no estaba trabajando, pero ahora sí los podemos medir, o por lo menos yo sí los he visto que funciona, y funciona muy bien, pero ese es un defecto que yo siempre lo voy a continuar señalando. La DOM no es un ente electo popularmente y está sobre las alcaldías. Ahora, con estos fondos lo que debe haber nuevamente es una buena gestión contralora en la ejecución de estos fondos, porque sí supimos de muchas quejas en redes sociales que hace falta verificar, que la gente se sigue quejando que cuando llegaron a este nuevo consejo municipal, muchos de ellos lo que han hecho es incrementar sus salarios. Entonces, incrementar salarios en una época sigue habiendo mucho circo y poco pan. Correcto. Entonces, nunca van a alcanzar los fondos. En esa dinámica no va a ser suficiente 50 millones que haga un esfuerzo el ministro de Hacienda, que haga un esfuerzo el gobierno actual. Nunca va a ser suficiente, porque lo van a seguir dirigiendo a salarios o a contrataciones de amigos y de conocidos. Hace falta siempre como más contraloría, no solo en la ejecución de fondos, sino que además en el tema de las contrataciones. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley de probidad? ¿Qué pasó con ese proyecto de ley de ética gubernamental de la reforma en el artículo 6, literal H, me parece, o sí, G o H, en el tema de nepotismo, la función pública, todas esas leyes, o incluso una misma ley de nepotismo? ¿Qué pasa con todas esas leyes urgentes? Que eso expresarían una verdadera intención contralora en todo aspecto en cuanto al ejercicio de la función pública, no solo en las alcaldías. Y es que las alcaldías se vuelven como aquellas instituciones quizás más volátiles para poder hacer a cualquier tipo de gestión que no vaya relacionada a sus funciones, en el sentido de que los consejos municipales o el mismo alcalde o alcaldesa tienen mucha vinculación con su pueblo. Sí. Por lo tanto, son fáciles de empezar a traer personas que estén vinculadas a ellos y dejen afuera, o por lo menos se olviden de proyectos que tal vez pensaban, por un lado. Y en 3 años tienen que demostrar. Es correcto. Y por el otro lado también es que las alcaldías deben repensarse en realidad cuál es su verdadera función, en el sentido de que ¿qué va a estar haciendo una alcaldía proponiendo hacer un hospital, por ejemplo? Digo, si no es una función directa que le compete, o que le compete estar queriendo proponer hacer una escuela. Bueno, lo que pasa, Juan, es que el Código Municipal faculta a las municipalidades a meterse en todo lo de inversión social. Sí, por ejemplo, social. pueden meterse en el tema educativo, en el tema salud, estableciendo, antes se hacía así, se establecía convenios con el FODES, por ejemplo, la alcaldía te ponía hasta el 90% de lo que necesitara la escuela, digamos, ¿verdad? Pueden ser reparaciones, podría ser un centro de cómputo, podría ser una plaza para maestros si no hubiera, y el otro 10% tenía que aportarlo la escuela o la comunidad, un caso así, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hoy ya las alcaldías no tienen esa capacidad. Claro, pero pueden gestionarlo. Ahora, por ejemplo, el factor de la gestión, nuevamente. Sí, correcto. Sí, totalmente. No estoy diciendo de que no tenga esa competencia de querer proponer o valorar el desarrollo de la misma comunidad, pero el hecho de presionar a que a través ahora de la DOM sí se pueda gestionar la construcción de eso, o por lo menos el mejoramiento. Pero va a tomar más tiempo, obviamente. Lleva un proceso diferente. Sí, la DOM tarda más, quiera decir no. Pero, por ejemplo, ¿cuánta corrupción sabemos que ha habido en la esfera de las alcaldías
y que yo creo que a estas alturas deberíamos de estar viendo resultados en investigaciones fiscales porque no son pocos ni aislados los casos. Entonces ahí es otro aspecto contralor que no se ha visto en acción como debería de haber sido. ¿Dónde está la Corte de Cuentas? La Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, es decir, sección de probidad, Claro. Mire, la Fiscalía General de la República. yo, lo que está diciendo Tania, iba a entrar con ese tema. La Corte de Cuentas siempre fue una tapadera para los alcaldes, con los magistrados mafiosos que hemos tenido en las últimas 3, 4 Cortes de Cuentas, elegidos por los mismos partidos, llegaban a ser procuradores, después magistrados de Corte de Cuentas, después querían meterse de magistrado a la Corte Suprema de Justicia. O sea, ahora creo yo, porque tengo entendido, Marvin, Juan, Tania, que el DON, es decir, el FODES, lo quitaron después de las elecciones pasadas del 2021. Sí. Estos alcaldes no conocen esos fondos. Correcto, a eso quería porcentaje. aterrizar. Yo quiero ver en las nuevas elecciones cuántos se van a lanzar de candidatos. Yo creo que ya no van a haber candidatos a alcaldes, por lo menos en la periferia tal vez, pero afuera, cuando ven la restricción económica y todos los alcaldes, la visión que han tenido es trabajar por la comunidad, pero a ver cuánto rascaban en cada proyecto. Aquí los ingenieros que llegaban de empresas pequeñitas a reparar una calle, le daban el proyecto de cementar todo el pueblo, un porcentaje para la bolsa de la alcaldía, Claro. eso es cierto, y la Corte de Cuentas lo sabe. La Y bien Fiscalía dice Tania, también. Tribunal de Ética, ese nunca sirvió para nada, ahí estuvo un magistrado que fue del frente, se fue y no hizo nada, ¿verdad? Entonces fue presidente del tribunal. ¿Qué es lo que pasa hoy con la DON? La DON está trabajando directamente porque es un proyecto del Ejecutivo, Tania. No es una situación que ha nacido de la, como dice ella, de elección popular del pueblo, del municipio. Pero decide sobre la municipalidad, que sí lo ha sido. Es correcto, entonces ese es el punto que quería llegar yo. Decide los proyectos de los que solicita la Sí, municipalidad, correcto, decide. cuáles te voy a... El que decide, el que Así decide es. asignar, sí. Y ese es el punto. Entonces, las obras se están viendo y eso es bueno. Vaya, por ejemplo, antier, Marvin, renunció el alcalde del FMLN, parece que Morazán, de la zona alta de Morazán. El divisadero. Va, entonces renuncia porque dice, bueno, yo llegué como alcalde por el frente, pero también estoy fregado sin plata. Sin embargo, no pueden renunciar porque son elegidos popularmente. Pero si hay una restricción, el fondo, que son $200,000 que corresponde por alcaldía, equivale a $20,040 mensuales. ¿Les alcanzará esos 20,000 para un municipio chiquitillo? Creo que sí, ¿verdad? Por eso es que lo han Por lo tratado. menos para subsanar aquellos gastos operativos. Es correcto lo que dice Juan. Entonces, para subsanar por lo menos la operatividad administrativa y algunas 4 cositas que hagan. Pero yo creo que este proyecto en el camino van a ir soltando más fondos porque la misma necesidad lo va a pedir, Ok. pero más regulado, que es lo que nunca se hizo. Hablando de regulación, se vuelve operativo el tema de la DOM, se vuelve a ser más eficiente el uso de estos fondos que antes se entregaba directamente a las alcaldías. Sí, correcto, porque bueno, como dice Tania, si hay lugares que uno va y de repente no puede pasar, está cerrado, están trabajando. Entonces, en la capital habría que ver afuera. Afuera, sí, correcto. En la carretera, yo fui un día de estos a un pueblito por Zacatecoluca y están trabajando en esa zona. Entonces, siento que va a haber bastante control y aunque se han molestado muchos, porque el FODE, como dije yo, era una situación de libertad, de gastos que nunca se pudieron Había probar. que tomar una decisión contundente y de inmediato, ¿verdad? Y por eso mismo también es correcto, nosotros como abogados lo sabemos, Tania, hay casos en la Corte de Cuentas que no se han tocado. Sí. Y ahí están pendientes. El mismo ministro de Hacienda se los dijo en esta conferencia a los alcaldes, no hay una disponibilidad libre como tal porque esto no está relacionado con FODES, dijo. Correcto. Será cada municipio, de acuerdo a su ingenio, como va a administrar su gestión. Lo que yo acabo de decir. Y ojalá que el ingenio no se vaya a salarios, ¿verdad? Y es que De eso ellos. no solo es ingenio en cuanto a la gestión, sino que esto se ha visto y lastimosamente las alcaldías siempre han sido ese foco también fácil de distribución. Va a ser interesante. Donde no ha habido poco control. Por Tenía ejemplo, cheque en blanco las alcaldías para gastar lo que quería. Yo conocí el caso de una empresa donde ponen vallas publicitarias, en donde tienen que pedir permiso a la alcaldía para poder dar el espacio para que pongan la valla.
Pues el alcalde negociaba, ok, te voy a dar el permiso, pero si me conseguís 10 juegos para equipos de fútbol. Claro, allá venía la empresa para obtener el permiso, daba los 10 uniformes, y eso venía a nombre de la alcaldía. Y a la hora de dar los uniformes, la alcaldía lo da, pero no había sido gestión de ahí. Entonces, hay muchas cosas sobre las cuales se desvía ese control, pero eso y que se dice desvía Juan, esa parte. y eso que dice él es cierto. Con los grupos musicales, por ejemplo, también suben el pago a los grupos musicales para una fiesta patronal. Es que los precios inflados. Pero ahí viene vuelvo a este punto que decía, demasiado circo se ha invertido en demasiado y había una situación. Y poco pan al final. Por ejemplo, los ingenieros, yo conocí el caso de un muchacho con su empresita chiquita, y después me consultó a mí porque no le terminaron pagando. ¿Qué es lo que pasa si el ingeniero va a hacer el proyecto y le dice, mire, para remodelar toda la ciudad y para hacer esto se me van a ir 5,000 bolsas de cemento y tanto de hierro, tanto de mano de obra? Pero como el alcalde se va a clavar un 20-15%, entonces ya no son 5,000, lo que 3,000 bolsas, el material quedó flojo, la construcción de la calle se reventó luego, por lo mismo, porque el ingeniero tiene que restringirse al proyecto que él diseñó conforme a sus conocimientos, porque le estaban rascando una parte. O sea, era una maña todo eso. Yo ahí sí estoy de acuerdo. En la cual las empresas estaban de acuerdo. Correcto. Es que la corrupción privada, la corrupción privada es una deuda a nivel a nivel penal, porque nosotros solo tenemos un delito, creo que del de cohecho activo, si no me equivoco, que tiene que ver con corrupción privada y habrá alguno cohecho por ahí. Propio y cohecho activo, es que hay todavía está en el porque de los funcionarios cliente, pero de los ¿por qué aceptó privados? Trabajar dando esa parte de corrupción? No, él no me dijo eso ni que le habían dado, sino que no le pagaron. Y había un contrato y después quería que le pagaran, le quedaron debiendo es que eso es tan triste como en el ejercicio y los tuve que cobrar así extrajudicialmente presionando al alcalde porque le dije, mire, es que eso es tan triste como el ejercicio de la aprobación, ¿verdad, doctor? Que hay una costumbre, y eso es un secreto a voces, de corrupción a nivel judicial, en donde uno como profesional conoce las tarifas, y por esto me llamaron una vez a sección de investigación judicial, las tarifas judiciales de algunos de los jueces, tanto en el interior de la República como en San Salvador, como en el nivel más bajo judicial, como en el más alto, y sabe también quiénes son los sacadores, doctor. Entonces, bueno, pero, es decir, si, digamos, había una costumbre, por lo menos yo nunca entré ahí, que si uno quería tener los casos más grandes, donde se movía más dinero, pues había que entrarle a ese tipo de corrupción. La Secretaría Receptora de Distribución de Demandas, es una corrupción. Entonces pasa lo mismo ahí. El que quiera tener proyectos, o el que quería tener proyectos antes, pues obviamente tenía que estar en el grupo de los corruptores privados. Antes de irnos a la pausa, Juan. Ahora sí, quiero hacer algo énfasis en como algo. No hay sanciones, se replica. Que la revisión o las gestiones, tanto de la implementación de la DOM, ha traído cosas muy positivas en cuanto a avances de proyectos, por lo menos básicos, mucho más rápidos. Y también una reflexión para las alcaldías en cuanto a su gestión administrativa y de fondos. Pero también no hay que engañar a la población, como algunos comentarios de diputados que decían que se ha eliminado el desarrollo y el crecimiento de los municipios. Si no, miren en qué condiciones están, si con el FODES que tenían antes no progresaron. Así es, decir, aquí no hay que vender humo tampoco. O sea, el hecho aquí... Sí, sobre todo porque estamos en crisis. Es correcto, que se está valorando tanto la gestión de una institución como la gestión propia municipal, que es, si el Ejecutivo está haciendo esta nueva recapacitación, qué bueno, pero también con base a la misma ejecución. Lo que sí, Juan, hay que considerar es que al alcalde le van a pedir de todo en los pueblos. Le van a pedir hasta para pagar la energía eléctrica, para la pagar piñata, la universidad. Pero porque es una costumbre. Es decir, desde cosas tan personales como esa, como un pastel, hasta a un muro de contención. Sí, pero son personales con regreso, ¿verdad? Claro. Y te pago en la piñata, pero haceme campaña. La DOM no está trabajando. No, si es una empresita que quiere trabajar, ya no va a tener más locales. Entonces, el problema no, es decir que la DOM sí ha resuelto todo, tampoco. No, tampoco, pero por lo menos porque se tarda más en llegar la obra. Y hay una cuestión importante también. No se puede, y eso está comprobado, Juan, desde un escritorio en San Salvador
estar decidiendo lo que necesita el cantón, el Carrizal de Chirilagua. En teoría entonces volvemos a la gestión. En teoría tiene en tu carpeta la dirección de obra municipal tiene un delegado departamental que le va gestionando cada uno de estos proyectos solicitados. Y va a ir a ver en la carpeta tiene que ser suficientemente completa para representar esa necesidad. 7 de la mañana en punto. Vamos a volver hablando de este tema que sin duda genera mucha pasión ahí. Yo me voy a quedar con lo que dijo Tania, los sacadores. Voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a venir hablando de los sacadores. 7 en punto, volvemos hablando sobre este tema, fondos municipales y su forma de gestión. Saben que Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, gracias a los que recién nos sintonizan. Continuamos en este programa especial de los viernes en Diálogo. Estamos hablando de la asignación de fondos municipales. Antes de pasar al siguiente tema, porque también vamos a hablar de la iniciativa del incremento de multas en el transporte, en la Ley General de Tránsito también. Pero esta asignación de fondos y hacer efectivos estos 50 millones de dólares que se traduzcan en beneficios para los habitantes de los municipios, les va a tocar hacer mucho ingenio con un poco dinero. Sí, claro, es que yo no creo que se vaya a utilizar tanto para desarrollo de proyectos sociales como se encamina. Sería lo ideal, pero en realidad creo que por la misma situación en que las alcaldías han quedado, van a subsanar gastos más de tipo operativo. Creo que por ahí es donde viene. Si no estuvieran dejando a medio turno ciertas acciones. No va a haber dinero para los sacadores, doctor. Okay. Claro, pero aquí es donde viene el punto, que las alcaldías, o en este caso los consejos municipales, deben priorizar las inversiones. En el sentido de que, por ejemplo, yo no entiendo cómo dicen que van a recortar el ejercicio de la recolección de basura, por ejemplo, de desechos sólidos. Esa debe ser una prioridad. No se puede. Eso no se puede hacer. No es una inversión, eso es un gasto, porque es una obligación. Mejor los gastos de las fiestas patronales y no tanto el de la recolección de basura. Bueno, el alcalde mexicano le sacaron el martes, después de la gran tormenta, un gran basurero en la Sacamil. Y en el día se miraban las ratas ahí encima de la basura, en el lodo y en el agua. Eso salió aquí en los medios, pues. O sea que el alcalde mexicano está trabajando mal, porque también no recogen la basura como debe ser. Los camiones ya no sirven. O si hay problemas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues? Si hay problemas de recolección de la basura en los municipios, entonces, ¿por qué no hacer campañas con las escuelas o los institutos de los municipios para recoger la basura? Viene ese ingenio también. Pues sí, es que el punto es... La situación es resolver. Pues sí, es decir, va a ser interesante en esta próxima campaña electoral, en los debates por las alcaldías, escuchar cómo van a resolver los problemas sin FODES. Porque en la campaña del 2021 nadie explicó nada, ¿verdad? Pero hoy que ya se sabe que no hay dinero y que ha sido la queja de todos los alcaldes, entonces ¿cómo van a resolver su proyecto, ¿verdad? Su propuesta electoral? Aquí es donde van a salir verdaderos interesados en el desarrollo municipal. Claro, o líderes en las comunidades. ¿Sí? Es que hay una cuestión, o sea, mucho se habla y se ha dicho que los tragantes rebalsan y todo eso, y el gran problema de las inundaciones tiene mucho que ver la basura. Entonces es cierto, generalmente en los pueblos se ven promontorios de basura y todo es cosas, vea, plásticas, lata, todo lo, o sea... Sí, que nuestra gente también no tiene educación, vea. Entonces el alcalde, si tiene problemas de recolección de basura, puede hacerlo con los estudiantes, con las escuelas, iniciar campañas, pues. O sea, y explicarles que no tiene dinero como para poder solventar, digamos, eso a través de la recolección. Además, ¿a quién le interesa que mi cuadra esté limpia? Pues ¿al alcalde o a mí que vivo ahí? Las ratas que usted dice, está hablando de ratas, vea, no de otras ratas. No, el basurero, la sacamela. No, le pregunto para no confundirme de ratas. Las ratas que usted dice que se miraban en el basurero, sin ofender a las ratitas. ¿A quién les ofende? ¿A quién les perjudica la salud? A la gente que vive ahí. Entonces también uno debería, siento yo, ¿verdad? Sí, tampoco hay que hacer el trabajo que es obligación de la municipalidad, ¿verdad? Pero hay que buscar, exacto. Alguien va a decir, ¿y yo para qué pago impuestos? Va a decirme, por eso lo es pago, una corresponsabilidad, pero es que no es un tema de educación, Marvin. El tema de la basura no es un tema de educación. Yo creo que
todos sabemos que el basurero, ahí es donde tenemos que colocar la basura, pero muchas personas que hasta son bachilleres, son graduados profesionales, que pueden tener hasta títulos de maestría y uno los ve en carros muy caros y lanzan la basura, es decir, no es un tema de educación. Bueno, a mí me gusta a veces correr un poco y saben que en las carreras muchas de las personas que van corriendo, como se recibe hidratación, y van tirando todos los vasos y las bolsitas con agua. Entonces uno se queda, pero ¿y dónde queda? Es decir, la cultura de no tiremos la basura al piso. Hay que buscar, siempre hay un lugar en donde poner la basura. Bueno, todo se trata de que tengamos la voluntad de tener limpio nuestro país. Siempre han dicho que en los municipios, cuando el alcalde no recoge la basura, eso sí se nota, pero cuando lo hace bien... Pero eso es una cuestión de marketing, porque tú compras 10 hamburguesas en un lugar, una te sale mal y todo el mundo se entera. Pero las 9 te salen bien, nadie lo sabe. Tiene razón en la cuestión de que no por ser un licenciado o un ingeniero significa que ya sabe de modales, ¿va? Y de la norma de los usos. Correcto. Pero sí, digamos, en el caso de la crianza, ¿no? Valores, formación. Al final, de saber que no puede, de que qué te cuesta andar una bolsita en el carro. O guardar tu basurita hasta que te la llevas. Pero es que donde vienen las ideas de las alcaldías o de los consejos municipales en generar este tipo de propuestas. Es decir, y de llevarlas a operativizar. En este sentido, por ejemplo, las ordenanzas, en vez de ser multas pagadas, que no las pagan, creo yo. Por ejemplo, un bolito que se orine en la calle, no creo que pague una multa de la alcaldía, que trabaje operativamente, que lo pongan a recoger basura. O sea, ahí deberían ser los cambios. Bueno, ahí hablamos del ingenio que deberán hacer los alcaldes y en cómo van a gestionar estos fondos que le van a llegar. Pasamos al otro tema, hablamos del incremento de multas. El mismo ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, llegó a la Asamblea Legislativa y presentaba esta propuesta para modificar la Ley General de Tránsito. Ya en la Comisión de Tránsito también de la Asamblea Legislativa se ha estado estudiando un proyecto de ley, multas que pasan de los 57.14, me parece, sí, a $150. ¿Cómo ven estas propuestas? También cambiando el tema de el consumo de alcohol, por ejemplo, el conductor peligroso ahora ya no puede pasar, según esta propuesta, no de 25. Máximo 25 grados de alcohol en sangre para que sea considerado ya un conductor peligroso. Y se le impone una multa por no someterse al alcotés. Sí, hay una situación. ¿Cuánto equivale, por ejemplo, en botellas o en tragos? Eso es, incluso los médicos dicen que es indeterminable porque cada metabolismo es diferente. Hay algunos rangos de licor que sí se pueden permitir, pero cada cuerpo lo quema diferente, así que habrá que... El tiempo que ha pasado, el tiempo que ha pasado. Yo creo que mira, las reformas se han quedado cortas. Y, perdón, voy a meter el otro tema, porque también estas reformas, estas propuestas de ley, contempla la creación de una nueva Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial, se llama, que suprimiría o absorbería funciones del Viceministerio de Transporte. Yo creo que absorbería el Viceministerio. Hay una cuestión, debería de ampliarse, por ejemplo, a la responsabilidad de los negocios que viéndote borracho te siguen vendiendo licor. O te dejan irte. Y te dejan ir. No, pues sí. O sea, es decir, me van a decir que alguien, un propietario de un bar, que te ve saliendo borracho y ve que te subís al carro, no sabe que puedes irte a matar o a matar a alguien. Es decir, no tenemos. Bueno, aquel video del señor en aquel centro comercial que cayó de espaldas y se mató, ¿verdad? El muchacho, exactamente. Sí, era en una cervecería. En una cervecería dentro de un centro comercial y que todos estaban grabándolo en lugar y aplaudiéndole. Y se va de la cultural. Mira, Marvin, lo que pasa es que eso que tú estás proponiendo, el dueño del negocio no va a dejar de vender. Esa es responsabilidad personal. Pero tiene una responsabilidad social. No, también. pero si yo salgo bolo de un lugar, ¿y de quién es la responsabilidad? Personal. Además, ese bolo hizo algún relajo adentro del negocio también. Entonces, porque ese es el problema. Eso sale a puras penas a subirse al carro. Doctor Nasser. Pero eso Alberto Maferrer hace 100 años, siempre con el tema del alcohol, ¿sabe cómo le llamó? Dinero maldito. No, pues correcto, pero... Que un dueño de un lugar no sepa, no tenga la conciencia de que alguien que sale borracho, que le ha dejado dinero ahí y que va a ir a matar a alguien, se llama dinero maldito, doctor. Hablando de él, sí. Y debería de haber responsabilidad social, empresarial, de los dueños de los locales para decirle, mire, usted ya está muy tomado, así como lo sacan, sí, ¿verdad? Porque también sacan al borracho hay molesto. Lugares que se lo dicen máximo 4 cervezas. Tiene el sacabolos, ¿verdad? Sí, no tiene así como tiene sacabolos, le debería de decir, mire,
usted ya tomó demasiado, ya no le voy a vender porque puede provocar un accidente. En otros países hay ejemplos de eso, en donde muchos de estos lugares tienen a alguien en la puerta que hace el cotés, y dependiendo de eso llama a alguien para que trasladen a través de un sistema de transporte privado o algo, o designar a un conductor para que lleven a esta persona. Lo que se trata aquí es de evitar que otros hasta los seguros proporcionan ese servicio. Sí, ya. a ver, pero en ese sentido no hemos hablado de multas. Sí. $150 de multa. ¿Cómo ven esta infracción Yo grave? quiero decir algo en relación a eso de las multas, Sí. Luis. En el tiempo que yo viví fuera del país, viví en otro país en donde en realidad, cuando se incrementaron las multas a un nivel de países de primer mundo, la gente se empezó a quejar que de dónde, si el salario mínimo no daba para pagar ese nivel de multas. Entonces, sí hubo muchas quejas. Bueno, dijo el gobierno, si no le gustan las multas, es bien sencillo. No infrinjan las leyes de tránsito. Claro. ¿Qué le cuesta a usted, por ejemplo, cuántas mañanas o todos los días que uno va y como uno ve siempre en las intersecciones de la calle, están viendo los conductores que el semáforo está en amarillo o que está en verde, pero que no va a llegar a pasar al otro lado porque está tapado, y se dejan ir y se quedan bloqueando el paso para todos los que van a cruzar en otra dirección, en todas partes? Entonces, eso todavía no está en incremento de multas para quedarse bloqueando la intersección. Vemos en pantalla las reformas. Esto es lo que ha propuesto el Ministerio de Obras Públicas. Mira, Luis, por yo ejemplo, no sé si tú Entonces, a mí me parecen hasta bajas las multas. Entonces, ustedes conducen todo, ¿va? O sea, Sí. es que mira, Son unos bárbaros. son unos Sí, cafres. Sí. O sea, y lo hace el bucero y el lo hace señor, también el privado. señor perfumado en la gran Sí, lo hace todo. Y sobre todo Es ellos. una lo hacen selva. mujeres, Es una selva. y lo Es hacen una mujeres selva. y lo hacen hombres. Sí, y hasta el que anda en todo, bicicleta, nadie se Sí, salva, sí. no nos hasta el que salvamos. anda en Ahí bicicleta se está. cree Las superior al que motos, anda. hombre. Ahí están las 3 categorías Y de son los que faltas que después hay. van a salir llorando porque las multas están muy altas. Esto, No, sí, pues, por mi ejemplo, opinión es tan son barata. falta leve. Hoy por hoy cuesta $11.43, pero según esta propuesta serán 50. Esa será Sí. la mínima. La mínima. La Pero falta es bien fácil. media Recordemos hace años cómo falta se grave. logró en El Salvador que comenzáramos todos a usar el cinturón de seguridad. Sí, ¿Qué pasó? sí, sí. ¿Por qué fue? Fue casi Fue porque que queríamos impositivo. cuidarnos. Fue porque Fue la impositivo, multa. fue una Bueno, la pero- multa. pero mire. Fue pero permítame, No doctor. tenían ni ¿Cuándo cinturones los comenzamos a carros? respetar el paso cebra? ¿Cuándo se incrementó la multa? Si es que aquí en el salvadoreño, cuando se le toca el bolsillo, No, empieza a y no se respetar. la quitan. Y hay un ejemplo bien claro de evolución de la política criminal de Estado que aquí podemos, ahora a propósito de las reformas procesales que se dijo el ministro, vamos a adecuar las leyes a la realidad. Aquí eso es lo que pasa siempre. Por ejemplo, antes no existía el delito de conducción temeraria, que ahora es conducción peligrosa, hoy es que conducción son peligrosa. los que antes decíamos nosotros, si no ha sacado ni un bolo de la cárcel, no sabe qué es litigar. Entonces, esa era como una broma que tenía mi papá. Pero la situación es que se han recogido acciones humanas que se considera que es necesario elevarlas a la categoría de delito para poder disminuir su incidencia. Ahora, en los seguros privados ya incluyen el tema del conductor. Ya la gente, muchos prefieren llamar taxis o amigos o unirse en un solo carro y el que no toma conduce. Es decir, pero a raíz de las multas y a raíz de la creación de esa Sí, figura claro, penal. porque va- Entonces, va a el salvadoreño quiere por las malas. Somos una sociedad Somos una sociedad que si no es el castigo entonces no aprende. está bien, Pero, porque el bolsillo es lo que duele. Pero por ejemplo, lo que valoraba, es fácil decir de que acá sí se respetan las multas, pero cuando uno va a otro país y vive en otro sí, país, ahí sí. Allá sí respetamos. Ahí sí lo tengo que hacer. Exacto. Sé que hay dispositivos que me van a multar y más si estoy ilegal se vuelve mucho más complejo. Yo creo que a veces hasta se quedan muy bajas algunos tipos de estas multas. Lo importante es que sí van encaminadas a dos cosas. Uno, a aumentar las multas para aquellos conductores que ingieren alcohol o sustancias prohibidas como droga. Eliminar que los conductores de transporte público, ellos sí no deben andar con ningún grado de alcohol. Correcto. Y también a los motociclistas. Se han aumentado penas a motociclistas. Lo que sucede es que también hay se ha vuelto otro sector. El parque de que está dando motociclistas no problemas. está completamente es de mayor regulado, es el crecimiento. de mayor crecimiento. A ver, no hay vamos- regulación tampoco para el nivel de carros que tenemos, una restricción vehicular por día. No Y sé, hay que también, buscar una solución. ojo, y las en esto, fotomultas. el Que eso peatón- lo vamos a introducir al debate. El peatón también, o sea, no usa pasarelas. Las No, y pasarelas. el peatón también es del que menos estamos hablando. Estamos hablando de las graves, de las multas Claro, muy claro. graves, pero por ejemplo aquí en la esquina hay un ejemplo. Hay un edificio recién construido con pasos
peatonales, con sus accesos para discapacidad, pero en la esquina ahí ponen los vehículos y eso es a diario. Y eso es lo que no se ve. Vamos a la pausa. Al volver también hablamos de cómo ya se está hablando de una sustitución de una nueva institución con estas reformas. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos y estamos en este programa especial de los viernes y vamos a hablar, vamos a incluir al debate también estas multas que están ya buscando reformar en la Asamblea Legislativa en cuanto a tránsito. $150 máximo, también para finales de 2023 según el proyecto del Viceministerio de Transporte, cambio de semáforos incluyendo fotomultas. Doctor Nasser, hablábamos también de motocicletas y el parque vehicular, ¿cómo se ha incrementado en ese sentido? Yo coincido con lo que dice Tania, que las multas son bien suavecitas. Tienen que ser más fuertes. 300 porque pesos. aquí, aunque le pongan las multas de $1,000, no, hombre, nosotros somos malcriados, maleducados. Y que lo conecten con otros servicios. Debían de ser bastante rigurosos. Yo tengo 4 situaciones que comentar. Miren, en la 75 Avenida Norte y el paso a nivel San Antonio Abad, cuando ustedes vienen de norte a sur, en la parte baja, el paralelo, los buses de la 16 ahí paran de tapón en esa entrada y enfrente dicen no estacionar, no hacen caso. Vamos sobre la 75 hacia el norte, allá pueden estar los buses de la CETPAN, otro desmadre de carro, y eso llega hasta la Beethoven, por esa trabazón. Rato lo vengo denunciando, le he mandado fotos al viceministro, no han hecho nada. Les digo porque uno anda en la calle. Miren, la ley de tránsito dice que usted tiene que guardar distancia de un carro a otro, por lo menos 1 metro, 1.50. Ahí se meten las motos en medio. Y entonces, ¿cómo controlamos las motos? Se mete a la derecha, se mete a la izquierda y a la otra izquierda. Casi uno lo golpea, lo ultrajan y lo amenazan, ¿verdad? Y a uno ya que llegan todos los demás motos y entonces ya eso es grave, pues. Porque si ya lo quieren atentar y yo vengo, agarro un tipo y le doy también y me defiendo, a mí me van a llevar preso por lesiones graves. Porque esa es la verdad de nuestro país. Ahora, otra cosa, miren, hay que quitar los escapes abiertos a las motos, a los buses, microbuses, y que hay buses y microbuses que a las 4:30 pasan en las colonias despertando a todo el pueblo, porque llevan un escape. No, miren, yo creo que querer hacer unas reformas así bastante superficiales no es conveniente, y las multas, aunque las pongan de 1,000, el que es bolo. Mire, ese que en la madrugada... Hagamos dinero con los impuestos del alcohol. Claro, hay que duplicar el impuesto al alcohol. Si eso no es un frente bien al básico. Hospital El Salvador y las cervezas en la calle. O sea, no, nosotros no entendemos, mire. Y habría que sancionar un poco más drástico con quitar un tiempito la licencia de conducir, para que vea que le va a hacer falta. Y si anda sin licencia, párenlo. No, si pero aún tarjeta vencida, con eso, dentro de las reformas vienen 2 cosas. Uno, el multar, ahora como una multa grave, aquel que conduzca con licencia vencida o sancionado. Sí. Pero viene ahora un factor también del sello. Sí, pero hasta aún eso creo que hay una inconsistencia, porque es como ir recolectando cuando uno iba a la escuela carita triste, ¿verdad? Pero no, aquí en países 3 sellos implica suspensión total de la licencia. Es, eso es lo que yo estoy proponiendo. Así debería ser, en cualquiera de los niveles, pero hay que, para licencia juvenil, tantos sellos hay una multa, para motos hay tantos, no. Sanción y sanción. Y 3 sanciones continuas deben ser suspensión también el total sistema de la de puntos. En Costa Rica uno llega a 150 puntos, me parece que es, y te suspenden la licencia. Sí, por eso es lo que se está valorando. Es que por eso digo yo, vaya, aquí se cruzan la doble franja amarilla y la ley de tránsito es tan vieja y funciona. No estacionarse en esquina. Bueno, la gente abusiva pone burros y botellas de aceite para que no se parquee si la calle no es de ellos. Sí. Y hay lugares que no se puede estacionar uno. Porque ese es el otro grave problema. El parque vehicular ya llegamos a más de 1,5 millones, ¿verdad? Entonces las calles... Y creciendo. Es que es muy fácil traer carros, miren, importar en la vehículos. 49 hace 3 días me estuve 2 horas para llegar de ahí a la Avenida Olímpica del Metrocentro. ¿Por qué? Iban 4 camiones de esos que recogen basura, pero tráiler... También no hay que permitir esa entrada de esos vehículos bueno, tienen horas de circulación. Por eso, pero ahí tienen iban. Horas de circulación. Entonces, pero si van a poner no fotomultas y todo, miren, yo no me aflijo por nada de eso, porque yo no estoy violentando la ley, ni como abogado que soy,
y siempre me educaron a respetar la ley. Yo ando triángulo, extinguidor. A mí la policía no me agarra por nada. Tarjeta al día, licencia al día. Pero el extinguidor sirve. No, claro. Si cada año tiene que ser del tamaño hace un del mes lo volví a vehículo, tiene cargar. que estar. Entonces, miren, uno tiene que ser responsable, porque en realidad, aunque pongan leyes, el que es maleducado es de más. No, el que es maleducado con esas multas y se vincula con otros servicios, le aseguro que se educa. ¿Puede servir de forma disuasiva esta multa? Yo lo que creo, al escucharlo a todos ustedes, todos somos parte del problema. Sí, peatones, ciclistas, motociclistas, los burgones, los buceros, todos somos parte del problema. O sea, conducir en San Salvador puede ser estresante. Eso te digo yo cuando no puede ser, yo extraño andar en bus, porque solo te subís, ¿verdad? Y esperas que te asalte alguien, ¿verdad? No es tan estresante. Ahí está el carro. Pero y mostramos, esto es lo de la realidad, esto es lo de hoy en la mañana. Hoy en la mañana, frente al Hospital El Salvador. Frente al Hospital El Salvador, ahí en la intersección de la Manuel Enrique Araujo. Ahí están las botellas en el suelo. La reforma debería de regular también esa así cosa. Quedó este vehículo. ¿A qué velocidad tenés que ir para terminar así en una, ¿Y en qué estado? En una vía? Es que curva la agarró de un solo, aunque no fuera muy arriado, pero Bolo perdió el control. Y en 2 llantas se logró detener. En doblar, ¿verdad? Por ejemplo, otra cosa, cuando te llegas a parquear a algunos lugares, generalmente es en hospitales o en conciertos incluso, dicen, ¿no? Se te acerca alguien y te quiere cobrar por cuidarte el carro. No, sí, es cierto. Y eso es en todas partes. En todas partes todavía. Bueno, Marvin, cuando vos vas bajando en la 25 con dirección al sur o en la 79 con dirección al sur también, se ponen a tapar el paso de la avenida para que los que vienen sobre la calle ingresen y después les cobren. Hay gente que se pone a bloquear literalmente las calles para pedir a la salida de Price, la 25 saliendo de los bomberos, la otra toda la 25, entonces eso genera cuando más salen por Sertrace. Entonces, vamos a ver, yo entiendo que la gente que está ahí está haciendo esa frase tan salvadoreña de la cacha es permitida. Rebuscándose, de acuerdo, pero no debería de ser obligación, que te lo hacen sentir que es obligación. Es correcto. Por momentos hasta te extorsionan. Es parte. Diciéndote no, y se te ponen enfrente del carro para que vos no pases. Entonces, o sea, es decir, a mí me pasó frente al Seguro Social a un examen de sangre que fui a las 4 de la mañana. Sí. Y no había nadie, y cuando ya salgo del examen, mire, me debe tanto por el pues sí, vine a las 4 y usted no estaba. No, pero es que aquí esto es de nosotros. Bueno, y si te roban algo del carro, ¿quién te responde? Sí, pues no, tampoco. No responde por eso era la parte de la extorsión. También lo de pues las sí, por eso. Yo sí quiero... Hay mucha gente que, de hecho, a mí me incomoda también como conductor el tema de la ciclovía, porque ya de por sí es estresante conducir en San Salvador y con el tema de la ciclovía y la restricción todavía más. Pero yo creo que es una decisión que hay que celebrar, que nos hagan una ciclovía y no más centros comerciales. Nuestros jóvenes van a departir en un centro comercial en lugar de buscar... No nos hacen más parques, no nos hacen más ciclovías. Tania, no sé si vieron que hace poco, ayer creo que salió un video de 2 ciclistas utilizando los carriles vehiculares y la ciclovía libre. También es una cultura, es algo nuevo, hay que educar a la gente. Y utilizar bien los mecanismos necesarios. Bueno, pero ahí va en este avance de... Sí, ahí vamos. No, yo felicito al ministro de Obras Públicas por todas esas iniciativas, porque nosotros hemos sido un desorden toda la vida. No, de acuerdo. Desde que yo tengo uso de razón. Lo que pasa es que se van a ir implementando poco a poco. Y hay que subir. Y vamos a ver. Ahora, hay algo también importante que hay que entender en esto, creo yo, ¿no? Y debemos de meter en las escuelas la educación vial. Sí. Okay. Enseñarles desde pequeños cómo hay que ser peatón. Educación financiera también. No, claro, estamos de acuerdo que tiene que pasar. Pero estamos de acuerdo que siempre nos educaron también. O sea, nosotros nos educaron. No es que no se nos haya educado, es que estamos acostumbrados a no respetar las leyes. O sea, porque no hay consecuencias. Hay que recordar constantemente. Hay que ser más hincapié. Exacto, tiene que ser transversal, porque estamos hablando de que eso le... ¿Vieron los datos estadísticos en agosto, en la vacación de agosto? Sí, claro. No hubo ningún homicidio, pero hubieron como 300. Pero también el año pasado. Entonces, es decir, la gente... Tenemos más alcohólicos fallecidos que producen accidentes. No sé qué tiene el problema de salud pública también. No sé, exacto, un problema de salud pública. No sé qué tiene el salvadoreño que cuando no lo matan... Se mata solo. Él sale a matarse. O sale a matar.
acordémonos en esto, ¿va? Hay sociópatas, psicópatas y asesinos seriales, y a eso les hemos dado licencia. Entonces hay que revisar también el estado psicológico. Y venimos a este. Pero a los niños, ¿cómo se les puede educar a que sean ordenados un examen desde chiquitos? Si en los juegos de video les enseñan a correr con carros ficticios hasta matarse. No. Eso no es cierto. Eso es otra cosa. Vamos a la pausa. Los juegos de video pueden ser educativos. Sí, claro. Sí, también podrían ser. Los juegos de video pueden ser 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa y vamos a volver hablando. Vamos a introducir también al debate otro tema. Surf City 2, un circuito que se va a crear en el oriente del país, replicar cosas buenas o mejorar lo que se ha hecho en Surf City 1. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos en este diálogo y analizando este tema de las multas. Vamos a cerrar este tema con Juan Maldonado, y es que la creación o la propuesta de crear la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial, que vendría a absorber el BMT, y no es primera institución que vendría a desaparecer, porque hemos visto también Digestic, otras instituciones que se han venido con este tipo de reformas o modificaciones. Y yo creo que es necesario, porque las instituciones deben modernizarse al estilo del contexto actual. Pero esta implicación no solo debe ser de un cambio administrativo, sino que debe ser más un cambio de visión, en donde esta dirección para mí debería tener claridad en muchos aspectos. Primero, ser un ente que gestione la educación vial. Debe ser una institución que parte de ahí en generar apoyo a escuelas desde pequeños. Ahí estamos dentro de estos procesos de educación vial. No solo hablamos a nivel de conducción, sino a nivel de peatones también, que muchas veces no se tiene esa idea. Segundo, para mí esta nueva dirección debería ser quien asuma todo el proceso de asignación de licencias, tanto a nivel de vehículos o de transporte pesado o también de motociclistas. En estos momentos tenemos que las escuelas hacen la mayor parte del proceso y lo único que el viceministerio hace es el examen para saber si me puedo o no los artículos de la ley de tránsito. Por de ahí no sabemos si hay chanchullo entre las escuelas o entre los otros sistemas gestores privados para asignar y ver si en realidad estoy capacitado para conducir. Y tercero, proponer nuevas formas de acceso vial. Por ejemplo, para mí una idea muy clave debería ser generar estos accesos de paso fáciles, como lo hay en otros países del primer mundo. Por ejemplo, el carril del Citrams. Bueno, se dejó y para mí estaba bien utilizado cuando se generaba solo para el transporte, pero podría ser, por ejemplo, un caso en el que si yo quiero tener un paso fácil, un paso rápido, yo pago y me voy por ese carril. Entonces debería diseñarse una nueva ruta para tener pasos fáciles, como hay en países del primer mundo, y si no quiero, pues me voy a la colita donde hay más tráfico. Pero debe ser un ente también que proponga nuevas formas de rutas viales. Hay algo que, perdón Luis, que hay que mencionar. Primero es que las multas, en el caso de no andar la licencia, que es parte de la reforma que se ha hecho, se empiece a aplicar con las motocicletas, ¿no? Sí, porque son los que en su mayoría no tienen licencia, muchos que conducen moto. Entonces yo diría que alguien que va a sacar una moto para trabajar debe mostrar que tiene licencia. Es más barato, ¿verdad? El combustible y todo eso, y tiene mayor movilidad, tiene que tener la conciencia de responsabilidad de portar licencia, que ese es un acto. Y en el caso del paso fácil también, Juan, no solo para los vehículos, acordate que el 85% del salvadoreño anda a pie, ¿va? Entonces, quizás lo que diga va a ser exótico, ¿verdad? Porque la vez pasada que hablé de neuroeducación, alguien dijo que eso ya iba a ser psicológico, ¿va? Pero así es, porque sirve para manejar las emociones. Pero esto pueda que resulte exótico para el país. Es que los pasos peatonales en el mundo civilizado son subterráneos, van por bajo, no van por arriba, ¿verdad? O sea, no existen las pasarelas, porque el punto es que alguien de la tercera edad y alguien con silla de ruedas no le puedes exigir que se suba a la grada, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, por eso los pasos peatonales con escaleras y rampas para abajo. Como lo que ha pasado ahorita en la Juan Pablo.
Para Juan todo Pablo el II, mundo, en la Juan Pablo, se han puesto los conos para que la población utilice la pasarela. Pero exactamente, Pero coincidimos en eso. Porque también las franjas son un paso seguro del peatón y los vehículos no se detienen. O los adultos mayores. Claro, las franjas deberían de solventar ese Nosotros que problema. conducimos deberíamos detenernos ante una Pero franja es para mentira. que pase, pero aquí Hay nadie lugares que respeta han eso. puesto malla ciclón para que la gente no ocupe de parada y la rompieron. ¿Se acuerdan? Vea? Sí. Vaya. Y con los dientes Hace de como seguro. 5 años salió un documental en Opico que las vacas de un señor que tiene vacas por ahí, Sí, ellas sube. subían a las pasarelas. Pasaban. Y otra cosa, también en otro medio de comunicación hace unos 15 años salió que una empresa tramitadora de las que están ahí por Sertrasen le otorgó licencia a un ciego, porque eso salió en televisión y lo filmaron en una cámara que metieron en una bolsa. Un ciego, o sea, miren, aquí la corrupción es por todos lados, pero también yo voy a retomar lo que decía Marvin, que los dueños de los negocios que salen los borrachos, que también hay que obligarlos, sancionarlos. Pues miren, los distribuidores de comida de esas motos, también hay que sancionarlas, pues, porque la gente que contratan es un relajo, la Es moto. cierto. que les Se den meten trabajo por con la todas licencia. partes No, y con la una licencia. forma tan temeraria. No, es que trabajo miren, previa eso que andan licencia. repartiendo comida ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tugo y todo eso, gente, miren, es una malcriadeza de tipos. Hablando de motocicletas, pero pedido- para que pedido vean, ya no, vean ¿verdad? esto, Pedido ya no. uno de nuestros En equipos contrasentido venía. se instaló con una cámara y en un par de minutos empezamos a ver esto, Otro. una en esta zona, este es ahí Pasó en medio De la acera, el va. separador, este es Del ahí por la separador. Alameda Roosevelt. Sí. No, pero es que se metió en la otro acera, ¿va? cruzando desde la izquierda, metiéndose por la izquierda, pasándose el semáforo en rojo. Y ese es de los que andan Pasando en repartiendo rojo. comida. Sí, y ahí está, esto lo podemos encontrar a cada instante, no respetamos la cebra. Correcto. Va otra vez la moto. Ahí está. Sí. Bueno, y esto en Sí, pero es que Sí, también pero cuando se eso- trata de eso es servicio necesario. público. Ahí yo estoy de acuerdo que hay que aplicar la ley. No, correcto. Ahora, mire, uno anda en la calle en su carro y es bien difícil, hay lugares que no hay ni donde estacionarse. Yo prefiero pagar un parqueo que me cobren $2, pero Porque camino. La gente podemos, quiere pero la algunos no entrada de pueden. donde va Sí, quiere quedarse- dejar quedarse, el carro. sí. No, hombre, la seguridad vial, también la ley tiene que aplicarse para que se respete, si ahí está. Sí. Las multas para mí, que las pongan más severas. Yo no me preocupo. Yo creo a mí que no me van a también poner- deberían ser más severas para los que prestan el servicio de transporte público, porque... Ah, no, esos son los principales. Sí, los No, buses y La ley microbuses actual que hay. debería de ser más Sí, alta porque es un servicio público. De los transportistas por no pagar. Es común que un motorista de un microbús o de una unidad de transporte colectivo diga no tengo licencia y debo $6,000. Ah, de pues multa. eso sí, pero Y lo algunos de ellos- contratan. ¿Y cómo es posible? No, y siguen de malcriados, Siguen le echan el bus manejando, sí. encima, el micrófono. No, es un problema, ojalá. Deberían de haber Primero yo incluso que- multas internas en Yo estas empresas de felicito transporte. al ministro de Una Transporte, sanción. que es muy eficiente porque está trabajando bien y tengan funcionarios Sí, se que ven colaboren muchos con gestores, ellos. se ven en Ok, todas ah, sí, Los partes. gestores de los tránsito gestores. yo propuse una vez que los facultaran a poner multas, gracias a De Dios. hecho, Ya ahora lo- también ya está, también. está controlado. Así es que mire, Sí. si andamos manejando correctamente, yo no me aflijo que me paren, yo Ok. no he hecho nada. Perfecto. Yo ando tranquilo, yo no tomo y gracias a Dios dando mis papeles en orden. Y le Bueno. sirve el extinguidor, ¿verdad? Todo. Sí, está recién cargado, dice. Bueno, vamos a hablar de otro tema. El presidente de la República, Nayib Bukele, llegó al oriente De las del elecciones país. de la Procuraduría. Y también al Mentira. final vamos a tocar este tema. Vamos a corte y volvemos hablando de esta nueva ruta Subcity, un segundo circuito allá en el oriente del país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por continuar en nuestra sintonía, 7:46 de la mañana. Continuamos y metemos a la mesa este tema. Les decía. Un minuto, Luis, antes Sí, de sí, entrar a sí. ese tema. Yo quiero felicitar al señor alcalde de San Salvador porque está haciendo una gran labor en varios lugares. Ajá. Hay una colonia aquí cerquita en Escalón, pusieron un taller en una zona residencial, ya lo cerraron. Ya lo fueron a cerrar. Están quitando, por ejemplo, en el redondel de Luceiro, en esquinita, en la vuelta, viniendo del norte a sur, Cierto, se ponían unas ventas. habían hecho unas champas que venden comida, la gente tiene necesidad, pero ayer era imposible pasar. Eso se Y los detenía. malcriados microbuseros también ahí paraban. Así que yo quiero felicitar al alcalde, no es que sea adobando a nadie ni creyendo que yo estoy de acuerdo en algunas cosas, que digan vos ya te vendiste, porque sí me están tratando últimamente, que ya cambié mi posición. Pero miren, si es que las obras se ven, así que hay que agradecer, hombre, el trabajo que está haciendo la alcaldía de San Salvador,
arreglando calles y quitando champa, quitando burros. No, miren, hay que agradecerlo. Eso yo se los digo con toda conciencia. El oriente del país, aquí tenemos. Bueno, el oriente, pero ahí está Marvin, que es el oriente. ¿Cómo se ve esta? Porque se ofrece obviamente como una forma de dinamizar la economía de la región, llevar desarrollo a estas zonas que habían estado olvidadas, implementar o replicar este método o modelo subsidio. Fíjate que voy a decir algo. Sí. La idea del Tunco, Sí. ¿verdad? Está bien para los surfistas, ¿verdad? Y está bueno que se desarrolle, y se ha desarrollado, pues. Sí. Tiene su propia personalidad esa zona. Pero las mejores playas están en el oriente del país. ¿Verdad? O sea, yo por supuesto he ido ahí y yo no hallo cómo bañarme en ese lugar, ¿verdad? O sea, es decir, es complicado, ¿verdad? Entonces eso entendí que o ibas a surfear o ibas a ponerte borracho ahí al Tunco, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de las playas del oriente y en el caso de las Flores hacia Jucuarán, ¿verdad? Que es la zona que el presidente del Espino. Hacia Jucuarán, Sí. la zona que el presidente visitó es esa zona de en el Cuco, va San Miguel, para allá las Flores, al Carrizal, todo ese lado hacia Jucuarán, que ya es Usulután, y que obviamente también el Espino es una playa que hasta puede aterrizar aviones ahí, ¿verdad? Creería yo que le ayuda mucho en una visión, digamos, para poder desarrollar la zona oriental. Y es que también, por ejemplo, en el Cuco se puede hacer algo muy similar como lo que se ha hecho en el Puerto de la Libertad. Sí. Tiene ese potencial el Cuco de hacer un malecón para poder desarrollarlo. Es más, entendería yo que había un proyecto para eso. Lo que pasa es que el país lo lleva por pausa, ¿verdad? Pero son las mejores playas del país. Qué bueno que ahí estén puntos de interés mundial para los surfistas, ¿verdad? Eso puede permitir desarrollar toda el área turísticamente. También puede permitir que negocios se desarrollen para, digamos, fomentar la mediana y la pequeña empresa agrícola, para abastecer a los negocios que desarrollan ahí. Ahora tiene un gran reto San Miguel, fíjate, porque parte del turismo, los que hemos viajado, sabemos que tú tenés que hacer una cosa en el día para ir a un lugar y otra cosa en la noche. Claro. O sea, porque no solo vas a pasar surfeando. Entonces San Miguel tendría que, y ahí tiene un reto la alcaldía, convertirse en la capital de esa región, para que en la noche toda la gente que, te digo, eso está como a 30 minutos máximo de la ciudad. Es similar la Libertad de San Salvador. Para que toda la gente sepa que ahí los fines de semana está el gran desarrollo, ¿verdad?, nocturno, donde puedas irte a disfrutar. Lo que sucede es esto, después de haber estado todo el día en la con playa. ese proyecto, los que se van desde San Salvador, y es un viaje de 2 días, 3 días, porque hay que quedarse y por la distancia. ¿Usted va en caballo pero o en carro? No, estoy hablando del trayecto para llegar en 1 hora. Yo digo que bueno, como la Libertad uno regresa al mismo día. No, bien dice Marvin, hacer hotel, eso crea una simbiosis, ¿verdad? Porque la simbiosis va a desarrollar ventas, va a desarrollar proyectos, artesanía, hostales. Eso va a generar bastante la economía oriental y va a haber un proyecto, eso es bueno, porque eso es para no solo internacionalmente, también nacionales. Podemos ir a pasear, a surfear, no, vea, ya nosotros nos abogamos a nomás entrar a la primera ola, muertos nos van a sacar, vea, no tenemos esa capacidad, pero el proyecto sí creo yo que también va a generar bastante empleo y distracción, porque en este país, en El Salvador, si ustedes se fijan, y Marvin también lo sabe bien que ha viajado, no hay lugares donde irse a distraer, Marvin. Sí, aquí todo, no hay, pues. O sea, ya una situación de agarrar uno su carro y se va. Nos hacen muchos centros comerciales. Es un problema ser pequeño, pero también a la hora de pasear, El Salvador se vuelve cómodo. Porque puede ser atractivo, la capital cultural, hay que promover más el turismo está interno. Suchitoto, por ejemplo, que es un destino turístico precioso, cultural, y venís a San Salvador rápido, por ejemplo, está la Ruta de las Flores, por ejemplo, ahí en Occidente, acá mismo en el centro, podés irte a desayunar al volcán en la mañana, por ejemplo, en la playa en la tarde y terminar en la cena acá en San Salvador. Entonces, ese mismo concepto que se ve en San Salvador, el que se amplía ya al oriente,
¿verdad? Porque fíjate que esa es la parte de las flores, ¿verdad? Y está también hacia Intipucá, por ejemplo, la playa del Icacal, vea después del Cuco, o sea, que son playas hermosas. Bueno, se agarra para la zona oriente, el norte, baja la zona de la de Morazán, la Unión. Y es que en realidad el rubro turístico no se había explotado como tal. Sí. Y creo que en estos momentos es el más fuerte que genera ingresos a nivel del país, o sea, en cuanto a desarrollo de atracción de extranjeros, pero debe ser una apuesta para ser mucho más particular dependiendo de la zona, porque no es igual el clima, el ambiente de Oriente que, por ejemplo, toda esta zona paracentral que puede existir, y debe pensarse más también acá en el apoyo que pueda brindar CONAMIPE, no solo a nivel financiero de los nuevos negocios que puedan existir, sino también a nivel de gestionar nuevas formas de negocio en donde se vean eso. O sea, no solo es de venir a decir, quiero poner un nuevo comedor o algo, sino que debe diversificarse. Es que hay una cuestión potencial, fíjate, potencial en el Oriente sí hay, en el sentido que hay un megatec que ha preparado una gran gente, sí, claro. En la cuestión de gastronomía. Y ahí donde debe explotarse. Y entonces, pero no se había aprovechado. Sí, si tú ves en San Miguel, por ejemplo, hay muchos emprendimientos que se están iniciando. Hay una explosión de negocios en San Miguel, ya en ciertos lugares de la Unión Usulután, que esa playa podría permitir desarrollar. Ahí, fíjate bien, las cabeceras más inteligentes, ya sea la de Usulután, la del puerto o la de San Miguel, se podrán llevar, digamos, ese público del Sur City del Oriente, atraerlo a sus cabeceras. Si planean un centro histórico, voy a volver a insistir con esto, un centro histórico en estas 3 ciudades, en estas cabeceras, para que la gente después de la playa tenga que ir en la tiene noche. que haber sitio. Lo que parece increíble es que estuviéramos a tan solo una carretera de poder explotar un recurso como este y tener la posibilidad de un desarrollo como el que ustedes están hablando. Estábamos a tan solo una carretera de acceso. Eso es lo que como que... Y eso debe generar una renovación concreta. Y trae inversión no solo debe ser a nivel de carretera, sino también a nivel de hospitales, a nivel de escuelas. Pero solo una carretera y no se había hecho. Hay una cuestión bien importante que tenemos que entender. Si las potencias turísticas lo son, precisamente porque en la noche yo hago una cosa y en el día hago otra. O sea, yo paso ocupado 24 horas. Hay posibilidades de hacer ruta. Pero si solo me vas a decir que vas a ir a la playa, bueno, pues verdad. Y mira la playa, hay muchas playas descuidada. El Icacal en la Unión es una playa preciosa. Islas Negras en la Unión, ¿cómo se llama? Playas Negras. Yo he ido ahí, es una belleza. Ahora también otro pero punto, están descuidadas, pero hoy creo que con eso se van a potenciar. ¿verdad? Ahora otro punto importante que se debe tomar en cuenta, y me imagino que el gobierno ya lo tiene previsto, es cómo va a conectar estas nuevas formas de turismo y de negocio con el aeropuerto y el tren del Pacífico, que también debe ser una cosa importante, porque no solo se puede gestionar este tipo de proyectos sin que tenga una incidencia en la zona. Entonces, la zona oriental se va a volver muy dinámica en la medida que esté conectado tanto las formas de transporte como también las mismas formas de desarrollo de negocio. Finalmente, si el ferry entre El Salvador y Costa Rica, empieza a trabajar, porque entiendo que todavía no comienza a trabajar, ese también es otra llegada a esa zona para poder potenciarla, ¿no? No, o sea, es decir, mira, los extranjeros cuando vienen a este país dicen, mira, aquí se puede hacer pisto, dicen, ¿verdad? Sí. Porque ven cosas. Porque antes no habían venido. Pero no sabemos. Una simbiosis de más producción. Para finalizar y para meter otro tema de los que teníamos, hablando de negocios y también de extranjeros, nueva encargada de negocios en la Embajada de los Estados Unidos de nuestro país, llegó el jueves recién pasado. Me emociona trabajar en este hermoso país, dijo, como ven, esperando, bueno, ella va a ser la encargada ya de la sede diplomática porque está a la espera que se ratifique al nuevo embajador. Ahí está, diplomática de carrera, la señora Catherine Duffy, quien se suma ya al trabajo en esta sede diplomática. Por lo menos yo valoro que el currículum que presenta es que tiene mucha relación en trabajos con países, sobre todo países latinoamericanos, y creo que eso es bueno. Lo segundo, que en una primera apariencia, en una primera impresión, demuestra ser mucho más amigable y mucho más abierta. Es que es diplomática de carrera. Esperamos no es que lo amiga que del dice político de establecer estas relaciones de respeto también sea mucho más particular, pero también no solo debe ser por parte
de los funcionarios que vengan de otros países, en este caso de la Embajada de los Estados Unidos, sino que también el mismo gobierno debe abrirse a evidenciar lo que se está haciendo, porque en la medida que sea claro, transparente y presente la información requerida, pues se va a dilucidar cualquiera de esas ideas que se tienen al respecto. Doctor. Sí, yo considero que ella va a venir a abrir el camino para el nuevo embajador. Okay. Es una mujer bastante accesible y creería yo que va a dar bastantes oportunidades con el gobierno a poder mantener esa relación. Ya con el embajador es otra cosa, ¿verdad? Hay trabajo, Marvin, para hacer. Es una funcionaria de transición. Sí, para, correcto. digamos, entre que El el gobierno le da o no el beneplácito Sí, al embajador Duncan, y obviamente prepara a la misión diplomática para lo que, digamos, viene a ser la misión que dijo el embajador Duncan en las audiencias del Senado estadounidense que viene. Así es. Y es para no dejar, digamos, solo el trabajo que se ha venido haciendo en el país por parte de la embajada estadounidense. Tiene trabajo que hacer también. Digamos de que es una funcionaria de transición, no esperaría yo mayores cambios en lo que ha dicho la embajada o cómo la embajada está manejando la situación en el país, porque eso será un trabajo del embajador. Duncan, si el gobierno salvadoreño le da el beneplácito finalmente o no. Esperar que los efectos sean positivos en cuanto a mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Perfecto, y con esto llegamos al final del programa. Gracias a los cuatro por el aporte brindado en este día, y a usted también le damos las gracias por participar. Manténgase en sintonía de la programación de Grupo Megavisión y que tenga un feliz fin de semana. El lunes ya vuelve Ernesto López a esta silla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.